Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien. Hoy vamos a aprender sobre el sistema nervioso y sus principales funciones. Como pueden ver en pantalla, el objetivo del día de hoy es identificar y explicar la organización del sistema nervioso, diferenciando entre el sistema nervioso central y el periférico, así como entre las vías autónoma y somática. El sistema nervioso es como el cableado eléctrico del cuerpo que nos ayuda a comunicarnos y funcionar correctamente. Utiliza señales eléctricas para comunicarse rápidamente en todo el cuerpo y coordina todas las funciones, haciendo que trabajen juntas como un equipo bien organizado. Algunas de sus funciones son percibir información. Por medio de nuestros sentidos, capta información acerca del mundo exterior y de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando escuchamos el timbre o sentimos hambre. Transmitir información. Utiliza neuronas para enviar información desde y hacia el cerebro y de otras partes del cuerpo. Procesa información. El cerebro procesa la información que recibimos de nuestros sentidos y toma decisiones basadas en ella. Direccionar la información. Decide a dónde debe ir la información, como mover los músculos para alejar la mano de algo caliente. También se encuentra relacionado en procesos como la memoria. Almacena información para que podamos recordar cosas importantes, por ejemplo, el rostro de un familiar. Adaptación y aprendizaje. Nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de cambiar para adaptarse a cosas nuevas y aprender sobre las diferentes situaciones que nos encontramos cotidianamente. En el sistema nervioso de los vertebrados se pueden reconocer dos regiones principales: el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por las vías sensitivas y motoras que se distribuyen por todo el cuerpo. El sistema nervioso central. Este sistema integra la información percibida por los órganos sensoriales, la procesa y elabora la respuesta. Ese sistema está protegido por huesos. La médula espinal está protegida por la columna vertebral, mientras que el encéfalo está protegido por el cráneo. Adicionalmente, tanto la médula como el encéfalo están protegidos por tres membranas llamadas meninges, y los espacios entre las meninges están llenos de líquido cefalorraquídeo, el cual funciona como un colchón que actúa como amortiguador. La médula espinal cumple dos funciones principalmente. Por un lado, es el medio de comunicación entre el encéfalo y los nervios que salen de la médula espinal. Por otra parte, es el centro para muchas acciones reflejas, respuestas automáticas a estímulos externos. El arco reflejo es un circuito nervioso simple en el cual no participa el encéfalo, por lo cual es responsable de las respuestas rápidas y eficientes de los reflejos. Estas acciones reflejas son respuestas básicas, involuntarias, innatas, es decir, que no son aprendidas, sino que tienen una base genética, estereotipadas, es decir, siempre operan del mismo modo, y de alto valor adaptativo, ya que nos permiten a los animales dar respuestas rápidas y seguras a estímulos, por lo general nocivos, y así garantiza la protección y la supervivencia del individuo. La médula espinal está compuesta por una porción central de materia gris y una porción de materia blanca. La materia gris está compuesta por cuerpos celulares y fibras no mielinizadas, mientras que la materia blanca está formada por fibras mielinizadas de interneuronas. Los axones que forman nervios también se llaman fibras nerviosas. Los impulsos nerviosos son uniformes en todas las neuronas. Entonces, ¿cómo es posible que la estimulación en nuestros ojos nos permita ver, mientras que la estimulación en nuestros oídos nos hace escuchar? En esencia, el sistema nervioso central desempeña la función de integrar la información entrante. El encéfalo nos capacita para percibir nuestro entorno, razonar y recordar. Sin embargo, los procesos exactos mediante los cuales el encéfalo genera estas funciones superiores aún son un enigma importante. Las hendiduras poco profundas llamadas cisuras dividen cada hemisferio en pares de lóbulos. Los lóbulos frontales se encuentran en la parte anterior de los hemisferios. Los lóbulos parietales están detrás de los frontales. Los lóbulos temporales se localizan a los lados y los lóbulos occipitales se ubican en la parte
posterior. La corteza cerebral es una capa delgada, pero con muchas circunvoluciones de materia gris. Cubre los hemisferios cerebrales. Contiene áreas motoras y sensoriales, así como áreas de asociación. El área motora primaria se encuentra en el lóbulo frontal, en la región ventral de la cisura central. El área somatosensorial se encuentra en el lóbulo parietal, en la región dorsal de la cisura central. Anatomía del encéfalo. Las regiones en las que se divide el encéfalo de acuerdo a su orden de formación durante el desarrollo embrionario son el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. El cerebro, formado por el telencéfalo, es la porción más grande del encéfalo en los seres humanos. Se comunica con otras partes del encéfalo y coordina sus actividades. Una fisura longitudinal divide el cerebro en hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. Los dos hemisferios cerebrales están conectados por tractos dentro del cuerpo calloso. Otras partes del encéfalo. Hablemos del diencéfalo, una región que rodea el tercer ventrículo e incluye tres estructuras. El hipotálamo, que forma el piso del tercer ventrículo, centro de integración que mantiene la homeostasis, controla la glándula pituitaria. El tálamo. Consta de dos masas de materia gris localizadas a los lados en el techo del tercer ventrículo. Recibe toda la información sensorial, excepto la del olfato. Integra la información sensorial y la envía al cerebro. Glándula pineal. Esta se encarga de segregar melatonina, una hormona implicada en mantener el ciclo normal de sueño y vigilia. Otra estructura que tenemos es el cerebelo, separado del tallo. Es la porción más grande del tallo encefálico. Recibe información sensorial procedente de ojos, oídos, articulaciones y músculos. Envía impulsos motores desde el tallo encefálico hacia los músculos esqueléticos. El tallo encefálico contiene el encéfalo medio, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El encéfalo medio actúa como estación de relevo para la información que pasa entre el cerebro y la médula espinal o el cerebelo. La protuberancia anular o puente valorio contiene axones que forman un puente entre el cerebelo y el resto del sistema nervioso central. La médula espinal contiene centros reflejos para el vómito, la tos, el estornudo, el hipo y la deglución. El sistema límbico. El sistema límbico es una red compleja de tractos y núcleos. Incorpora porciones medias de los lóbulos cerebrales, los núcleos basales y el diencéfalo. Su función es integrar funciones mentales superiores con emociones primitivas. Algunas estructuras importantes en el sistema límbico son el hipocampo y la amígdala. El sistema límbico se encuentra debajo del cuerpo calloso, cerca del tálamo. Varios tractos nerviosos del sistema límbico rodean al tálamo y se ramifican hacia el hipocampo y el tracto olfatorio. El hipocampo es una estructura con forma de herradura del sistema límbico que se extiende a partir de los tractos cerca del tálamo y termina en la amígdala con múltiples lóbulos. El sistema límbico integra funciones mentales superiores con las emociones primitivas en un todo unificado. Es el responsable de las reacciones que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tenemos una situación de estrés que nos produce miedo. El sistema nervioso periférico. Los nervios y ganglios que forman el sistema nervioso periférico forman vías aferentes que llevan información desde el ambiente interno y externo hacia el sistema nervioso central y vías eferentes desde este hacia los efectores musculares y glandulares. Desde el punto de vista funcional y de relación, en el sistema nervioso periférico se pueden reconocer dos subsistemas: el sistema nervioso periférico somático, SNS, y el sistema nervioso periférico autónomo, o SNA. El sistema nervioso periférico somático. El sistema nervioso periférico somático, por un lado, recoge información sensitiva a través de los receptores sensoriales que captan estímulos desde el exterior y desde las articulaciones y los músculos del cuerpo, y por otro lado envía información motora hacia los músculos esqueléticos. Las respuestas musculares generadas pueden ser voluntarias, ejecutadas de forma consciente, o involuntarias, de forma inconsciente, como las acciones reflejas.
Así, este subsistema está asociado con la relación y la interacción del animal con el ambiente externo. El sistema nervioso periférico autónomo. El sistema nervioso periférico autónomo se relaciona fundamentalmente con la actividad visceral y la regulación homeostática del medio interno. Este subsistema controla de forma involuntaria el músculo liso, como el tubo digestivo y los vasos sanguíneos, el músculo cardíaco y las glándulas. Posee dos divisiones principales, una división simpática que consiste en nervios cuya actividad prepara el cuerpo para la acción y una división parasimpática cuyos nervios intervienen en la restauración corporal luego de algún desequilibrio. Una tercera división es la división entérica, que regula el funcionamiento autónomo del sistema digestivo. Divisiones del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo posee una división simpática y una división parasimpática. Estas dos divisiones del sistema nervioso autónomo se diferencian por su anatomía, su función y por los transmisores químicos involucrados en ella. La noradrenalina es el principal neurotransmisor del sistema simpático y la acetilcolina lo es del sistema nervioso parasimpático. Las divisiones simpática y parasimpática tienen un efecto por lo general antagónico sobre la mayoría de los órganos internos, los cuales están inervados por axones de ambos sistemas. Como consecuencia de su actividad, la división simpática prepara el cuerpo para la acción y es responsable de la respuesta del organismo a situaciones de estrés. Suele decirse que se trata de una respuesta de lucha o huida. Por ejemplo, los aspectos físicos ligados al miedo, como el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria y la contracción de los vasos sanguíneos de la piel y del tubo digestivo, son el resultado de un aumento en la descarga de noradrenalina por parte de las neuronas del sistema simpático en las células musculares de cada uno de estos órganos. La vasoconstricción mencionada incrementa el retorno de la sangre para que sea enviada a los músculos, el corazón y el cerebro. Otras reacciones ligadas al miedo son la dilatación de las pupilas y la contracción de los músculos unidos a los folículos capilares de la piel. El movimiento rítmico del intestino se detiene y los esfínteres se relajan. Estas reacciones inhiben las operaciones digestivas, aunque la relajación de los esfínteres también puede tener la consecuencia desconcertante de permitir la defecación o la micción involuntaria. Además, frente a la estimulación simpática, la médula suprarrenal secreta adrenalina que, junto con otras hormonas, causa la liberación de grandes cantidades de glucosa del hígado en el torrente sanguíneo, que resulta en una fuerte fuente de energía suplementaria para los músculos. Como consecuencia de esta constelación de respuestas, el cuerpo como un todo está preparado para luchar o huir. Por otra parte, la división parasimpática, por el contrario, regula de forma primaria las actividades restauradoras del cuerpo. Por ejemplo, es particularmente activa después de una comida copiosa. La estimulación parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca, incrementa los movimientos del músculo liso de la pared intestinal y estimula la secreción de las glándulas salivales y de las glándulas digestivas del estómago. Además, algunos autores consideran una tercera división en el sistema nervioso autónomo, la división entérica. Esta es una importante red neuronal con un número de neuronas similar al de la médula espinal que se encuentra en las paredes del tubo digestivo. Se subdivide en un plexo submucoso que regula la secreción y la absorción de las paredes digestivas y en un plexo muscular que controla los movimientos del tubo digestivo. La división entérica está modulada por el resto del sistema nervioso autónomo y el perfecto estado funcional de esta división asegura el desarrollo correcto de los procesos digestivos. En resumen, el sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios. Se subdivide en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático tiene la función sensorial con la cual percibe información desde el ambiente y desde el entorno corporal, y la función motora que se dirige hacia el músculo esquelético para la realización de movimientos voluntarios. Por otra parte, el sistema nervioso autónomo tiene una función sensorial que percibe desde el ambiente interno y las vísceras, y su función motora va dirigida hacia el músculo liso, el músculo cardíaco
y las glándulas, en una función involuntaria. Asimismo, este sistema nervioso autónomo se subdivide en 3 divisiones. La división simpática, que se encarga de preparar el cuerpo ante situaciones de estrés. La división parasimpática, que se encarga del restablecimiento de las funciones del cuerpo. Y la división entérica, que se encarga de la regulación de los procesos del sistema digestivo. De esta forma podemos ver la subdivisión del sistema nervioso de acuerdo a su localización, al control y a su función. Eso es todo por ahora, agradezco su atención y nos vemos pronto en clase.